Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Es un gusto que nos estén acompañando en esta noche. Tenemos un tema muy interesante y es que desafortunadamente como sociedad nos sentimos con el derecho de ser juez y parte en muchos temas que de repente no tenemos toda la información. Es increíble que en pleno siglo XXI ese tema todavía siga siendo un tabú. Me refiero al tema de la homosexualidad. Los invito a que se queden durante los próximos 60 minutos porque vamos a tener un programa muy interesante, además muy nutrido, que estoy completamente segura que les va a interesar. Los dejo con esta cápsula que nos va a adentrar un poco en este tema. Todos hemos visto esta bandera, pero no es la primera vez que se ven estos colores en una bandera. El movimiento hippie de La Paz, así como el municipio peruano de Cusco, ya habían utilizado estos colores mucho antes. En el movimiento existen diversas identidades y orientaciones, por lo que es importante visibilizar todas las siglas involucradas para entender las necesidades dentro de la lucha. Se han creado banderas específicas como la bandera lésbica, transgénero, bisexual, intersexual, pansexual, asexual, no binario, entre otras. La bandera del arco iris se usó para representar a la comunidad gay en un principio, pero el uso moderno de esta bandera apela a la diversidad de las culturas basadas en la sexualidad e identidad de género. Todavía hay mucho que hacer con relación al movimiento LGBTTAIQK en México. Uno de los retos más destacables es socializar la información para romper con estigmas que puedan llegar a convertirse en actos de discriminación. De verdad qué gusto que nos estén acompañando en esta noche con un tema por demás interesante. Y es que desafortunadamente, en pleno siglo XXI, todavía sigue siendo pues un tabú. Vamos a hablar acerca de la homosexualidad y estoy muy contenta porque estoy muy bien acompañada por un grupo de hombres exitosos, talentosos y además, por supuesto, pues expertos en el tema. Gerardo Herrera, activista, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí. Bueno, pues yo feliz de la vida que nos hayas invitado. Entiendo yo que el tabú tiene que deconstruirse a efecto de poder generar nuevas condiciones que nos permitan a todos y todas en una sociedad mucho más justa, libre, con justicia social. Inclusiva también, ¿no? Claro. Namir Nava, también activista, estás en medios de comunicación, maestro, bueno, eres todo un estuche de monerías. Muchas y guapo. gracias. Ah, no, pues muchísimas gracias. A ver si es parte de la cereza que tú le pusiste, porque me quieres mucho, ¿no? Muchísimas gracias y efectivamente, pues, hablar de un tema que como sociedad nunca podemos decir que lo hemos superado, o sea, nunca podemos decir como sociedad hemos llegado a superar porque lamentablemente los seres humanos vamos repitiendo cosas, entonces es muy, muy importante seguir abordando estos temas. Así es, Fortino, un hombre también de mucho talento, de mucho trabajo y un ícono en uno de los lugares más importantes en Morelia, donde, bueno, las personas homosexuales, las personas transexuales, las personas heterosexuales, todo mundo podemos salir a divertirnos y pasárnosla bien. Claro, gracias por la invitación y por supuesto todo el mundo es bienvenido en los bares, todo el mundo es bienvenido ante una sociedad a la cual pertenecemos. No nos enfoquemos en que somos parte excluida, somos parte general de una sociedad y es muy importante hablar sobre esto porque muchas veces tenemos a un clic la información y muchas veces no lo hacemos por andar perdiendo el tiempo en otras cosas. O nos volteamos, ¿no? Porque de repente decimos, ay, no, esto como que a mí no me interesa tanto o no tengo nadie cerca, como si fuera una enfermedad, como si fuera un tema pues apestado, que desafortunadamente la ignorancia de los seres humanos, de las personas, es lo que nos ha convertido en lo que somos hoy como sociedad, una sociedad en guerra, una sociedad donde vemos tanta matadera y tanta inseguridad, y esto es precisamente por parte de todos nosotros que lo generamos día con día. Vamos a entrar de lleno con el tema, si les parece. Sí, claro. En su opinión, ¿un homosexual nace o se hace? Bueno, mira, ha sido una pregunta de muchos años, de muchos siglos, pero realmente cuando haces investigaciones desde el método científico te das cuenta que no hay
conclusiones concluyentes que te puedan llevar a decir, bueno, es el gen, es la hormona, es la neurona. Es decir, no hay todavía algo contundente. Lo que sí es que se va construyendo la sexualidad de un sujeto. Entonces tenemos dos posiciones, la posición biologicista, esencialista, y la posición constructivista. Sin embargo, recientemente hay otra posición, fíjate, que es ecléctica y que dice, no es solamente lo biológico, no es solamente la construcción de la sexualidad, sino es el tiempo. Llevamos 500 años donde se generó el primer planteamiento de género, y a partir del género es que se organiza jerárquicamente la sociedad. Y entonces hay una división contundente entre lo que tiene que hacer el hombre, lo que tiene que hacer la mujer, pero cuando el hombre o la mujer tienen desviaciones en su género, entonces hay una opresión, y esa opresión tiene que ver con algunos mecanismos. Se invisibiliza, tú ya lo comentaste, se prejuicia, se estigmatiza, se violenta, se discrimina, y hoy se mata. Pues eso no está chido. Claro, pero además también es el que las instituciones, el status quo se ve movido, sacudido cuando hay estos cambios, ¿no? Cuando en esas reglas que se establecieron para hombres y mujeres, de repente se rompen, entonces dice, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, socialmente hay esas instituciones, se ven amenazadas, y entonces ahí es cuando se empiezan a generar esos tabúes, esos mitos, esa violencia contra quienes no piensan, sienten y pues, se comportan de tal manera como fue la regla establecida. Sí, como la sociedad lo ha impuesto, ¿no? Y no vamos a generalizar, porque, por ejemplo, cada individuo es de una forma de pensar diferente y lo vamos a ver desde otro punto de vista. Por ejemplo, yo te puedo contar que yo desde que era niño, pues yo sabía que me gustaban los niños y me llamaba la atención los niños. Si yo hubiera pensado quizás en ese momento que me preguntaran, ¿así naciste? Pues yo diría que en ese momento nací así, porque yo ya lo sabía desde que tenía uso de razón. ¿Cómo de qué edad? Más o menos 5? 6, 7 años, más o menos. Ya cuando ya empieza uno a tener un poco más de conciencia, ya sabe qué es lo que pasa, ya sabe que vas a la escuela y ya te quieres formar en la fila de las niñas, pero muchas veces no es cierto. Muchas veces también lo pensamos únicamente nada más como diversión, como una forma de ser. Mas, sin embargo, no siempre queremos andar ni vestidos de niñas, ni hacerlo de esta manera, ni andar maquillado. No. Se generaliza, ¿no? Así Una es. persona homosexual tiene que ser... Nos falta de entrada mucha información. Y ahora con todo este término que se han ido agregando cada vez más letras LGBT, TTIQ y más. platícanos al respecto, porque mucha gente no sabe, entonces piensan que eres homosexual, eres amanerado, No. o ven a un niño que a lo mejor cruza la pierna, siéntate bien, pareces, ¿no? Y usan términos llores. muy despectivos para referirse De violencia. de violencia. Desde chiquitos Totalmente. estamos enseñando a violentar. Claro, después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a reconstruir estos modelos y empiezan algunos relatos más específicos, el de derechos humanos, las cuestiones LGBTIQ+, el feminismo, las cuestiones de medioambientales, y entonces se va construyendo una lucha a favor de la diversidad sexual. Y la diversidad sexual expresada en este acrónimo pues está definida en dos partes. Una, la orientación sexual, y la otra, la identidad y la expresión de rol de género. De tal suerte que son dos cuestiones diferentes. Y hoy por hoy pareciera ser que lo mismo da que digas LGBTIQ y más, que digas hot, que digas homosexual, que digas put. Porque finalmente lo que aquí impera es visibilizar que existe una comunidad frente a una opresión que mantiene todo esto heteronormatividad que te dice cómo debes de ser, cómo debes de comportarte, a dónde debes de ir, es decir, sexo, género y tu ejercicio de la sexualidad, el sexismo, que es lo válido, la norma sexual. ¿Cuál es la norma sexual? Pues esto de tuerca y tornillo o sexos diferentes que invocan y que hacen chiquillos. Exactamente, los homosexuales no hacemos eso. Pero oye, las cosas han cambiado porque podemos subrogar un vientre, porque podemos hacer inseminación in vitro, podemos adoptar. O sea, las cosas que nos han dicho tendrían que cambiar cuando el género pues no puede ser binario, no puede ser solamente masculino y femenino. Tenemos los trans. El ejercicio de la sexualidad no es solamente homosexual o es heterosexual, es también bisexual. Tú volteas a ver a lo que te guste y hay chiquillos que voltean a ver mujeres, hombres y quieren todo.
y hay otros que solamente voltearán a ver hombres y otros que voltearán a ver mujeres. Es decir, tenemos que cambiar, tenemos que desconstruir el género para dar posibilidades a que todo mundo tenga la posibilidad de ser feliz. Es como antes, ¿no? Que las mujeres no podíamos usar pantalón porque estaba mal visto. O el rol de género, las mujeres detrás de la puerta barriendo, trapeando y cocinando. Y cuando las mujeres no podíamos o queríamos salir a trabajar, era mal visto. O sea, vaya, es un tema de educación. Simone de Beauvoir lo dijo, ¿no? La mujer no nace, sino se hace. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso, que socialmente venimos ya solamente por unos órganos sexuales y nos etiquetan bajo ese esquema, y entonces socialmente se va construyendo toda una figura que al final, quien no encaja dentro, va siendo violentado y se generan unos problemas sociales pues, que estamos viendo actualmente, la violencia, la discriminación, el que, o sea, no puede ser que, por ejemplo, en ciudades como Madrid, en barrios como Chueca, que son emblemáticos para la comunidad, ahorita estemos viviendo casos de violencia, que personas que están siendo golpeadas, o sea, todo este tipo de situaciones que precisamente están pues determinadas por esos esquemas que más que ayudar en un cierto momento han generado violencia. Y ahorita, precisamente como están ahorita comentando ustedes, pues es momento de construir, de que la educación vaya cambiando en ese sentido y que pues seamos más inclusivos y respetuosos, más allá de que si esto viene por el gen, que si esto viene por no sé dónde, es respeto simplemente. Y entender la diversidad. Así es, y seguir aplicando todos esos valores que a final de cuentas nos dan una imagen y nos dan un poder como seres humanos, porque somos parte de este universo, somos parte de esta sociedad, somos parte de una comunidad, somos parte de una familia, somos parte de una amistad, somos parte de todo. O sea, realmente nosotros no nos lavamos los dientes de otra manera, nos lo lavamos de la misma manera. Vamos al baño y acudimos a los bares, nos divertimos de la misma manera porque somos personas comunes y corrientes. Entonces, justamente es también por los valores y los valores de respeto de nosotros también, buscar la forma de hacerlo como cualquier otra persona, de hacer las cosas correctas. Correctas quiere decir como yo me siento, como lo que yo soy. Y lo tengo que hacer. Justamente también eso es algo que nos ha implicado a que dices, bueno, lo quiero hacer, pero híjole, está mal. No es cierto. Está bien porque tú lo quieres hacer. Pero también debes de informarte, también debes de valorarte, también debes de saber quién eres, qué haces. Por ejemplo, yo te puedo decir que Gerardo es una persona productiva. Es una persona que si platicas con él, es una persona que es culta. Aprendes. ¿Qué te puedo decir de él? Imagínate. Bueno, que teníamos años sin vernos, pero por ejemplo lo veo y me encuentro con una persona magnífica en la cual dices, wow, o sea, créeme que lo menos que te voy a preguntar es si eres gay. Claro. Y es lo que debemos en esta actualidad estar pensando. Creo que eso no nos limita ni económica, ni social, ni moralmente. Que debería de ser como lo mismo para acá, ¿no, Sara? ¿Te gustan los hombres o te gustan las mujeres? O sea, ese es un tema que tú lo das como por sentado, ¿no? Exacto. Puedes hablar de mil cosas. Creo que todo esto viene, pues, en parte de la educación que hemos tenido como sociedad y vivimos en un país tercermundista, donde todavía en México la familia es la base de la sociedad y eso está perfecto. Los valores de lo que hablabas tú, pero un homosexual con otro homosexual, lo dijiste tú hace un momento, no puede procrear hijos. Entonces, desde ahí ya está mal visto porque es algo como un pecado. Porque el tener relaciones sexuales es solamente para procrear. Y entonces, ¿por qué tenemos punto G y punto P si no es para disfrutar la vida, no? Claro. Fíjate que ahorita que lo comentas, la Iglesia Católica, precisamente ella, ha generado condiciones para, con los 7 pecados capitales, con la lujuria. Las relaciones sexuales tienen que ser exactamente reproductivas para generar mano de obra. En este momento, para generar mano de obra. Pero no te permiten el uso, goce y disfrute de tu cuerpo. Entonces, es como una contradicción. Y hoy lo vemos. Hoy el mercado, este modelo económico que vivimos, nos está impulsando permanentemente a que gocemos y usemos nuestro cuerpo de una manera diferente. Entonces, criticar estas cuestiones reproductivistas frente al uso, goce del cuerpo, como lo hacen las personas con una orientación sexual distinta al heterosexual, es simplemente una visión a contrario sensu de lo que tendría que ser. Yo voy a disfrutar de mi cuerpo, desde luego, con quien yo, desde luego, porque el fin último del ser humano es ser feliz.
es el amor, es la emoción, es la pasión, es la convivencia, es el diálogo, es el respeto, ya ustedes lo dijeron, es la tolerancia, ir construyendo acciones que te permitan ir caminando de la mano, independientemente de lo que seas, de lo que tengas, de lo que hayas estudiado, de lo que, si eres alto, chaparro, gordo, de piel morena, no importa. Lo importante en este momento y en esta visión que estamos viviendo es amar al otro, en esta horizontalidad, en donde yo vea la mismidad o a la otredad, en términos de entender que puede ser como quiera ser, sin tabús. Y creo que una cosa muy importante, uno de los movimientos que en México surgió, digamos, a partir del año 2000, más o menos muy fuerte, fue esta campaña que se impulsó desde la Red Nacional de Democracia y Sexualidad, que se llamó Las Familias Diversas. Entonces, era visualizar precisamente eso que tú estás diciendo, Zaira, de que las familias somos diversas y que las integramos de diferentes maneras. No solamente es un hombre, una mujer, los hijos, sino que habemos una diversidad de familias y que precisamente todas las familias tenemos valores. O sea, no es que unas sí tengan, otras no. Ah, pues tú porque vives con son dos hombres que viven juntos no tienen valores. Claro que los tienen, pero el tema es precisamente de construir esa idea de qué quiere decir familia. Entonces me parece que pese a que esto ya pasó cerca de 20 años, estas campañas de las familias diversas, se tiene que seguir hablando del tema y se tiene que seguir fomentando ese respeto. Que hubo un movimiento justo de muchísima gente que salió a las calles a marchar y a manifestarse, a decir que era en pro de la familia, y esto fue en el tiempo de Enrique Peña Nieto, más o menos. Desde antes, ya con Felipe Calderón. Sí, desde Felipe Calderón, donde la gente decía no, apoya, y votaban, ¿no? Te llevaban, a mí me llevaron a mi casa una encuesta. ¿Verdad que estamos a favor de la familia? Y lo comentaste muy bien. Una familia puede ser de 3, una mujer, 2 hijos, 3 perros. Una familia puede ser mamá y mamá. Yo tengo 2 amigas queridísimas que son lesbianas, tienen una niña, y es la familia más amorosa, y puede ser una familia con más amor y con más valores que una familia convencional de papá y mamá, donde el papá golpea a la mujer y los hijos crecen traumados. Vamos a una pausa y continuamos con más. Esto es Tabú. Tampoco caigamos en esa falsa información de que si 2 hombres tienen a una persona o lo van a violar. Hay un concepto que se está utilizando actualmente acerca de hombres que tienen sexo con otros hombres que no se reconocen como homosexuales o como gays. Si bajamos la guardia en el tema de la educación sexual, ahí está habiendo un gran vacío. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de la homosexualidad, y antes de irnos al corte, hablábamos acerca de la familia, ¿no? Y pueden ser, pues, de 2 tipos. Lo que nos dijeron que era una familia correcta es como lo bueno y lo malo, que al final es subjetivo, nadie tenemos la verdad absoluta, o una familia cultural. ¿Nos platicas un poquito acerca de las diferencias? Como no, siempre ha habido este concepto de la familia nuclear. Papá, mamá y hijo, ¡wow! Quien tiene ese modelo, ¡wow!, está adentro. Pero quien no lo tiene, por ejemplo, las familias homoparentales o lesbomaternales, o individuales, o extensas o semiextensas, tienen un constructo totalmente diferente. No podemos pensar en que la familia es natural o biológica, decía Ortega y Gasset, un filósofo español, sino tenemos que pensar en que las familias se van construyendo, son de carácter cultural, a partir de que va construyéndose en la humanidad, desde los pueblos antiguos, luego la Edad Media, la modernidad, y hoy en la posmodernidad, las cosas han ido cambiando. Después de la Segunda Guerra Mundial, eso fue un boom. Hay una reinterpretación de la realidad en la que estamos viviendo, y entre ellas las cuestiones de la familia. La familia es un constructo cultural. Sí, además que desde el siglo XIX los sociólogos ya lo decían, fue una manera de organizar en la sociedad industrial, pues cómo nos organizábamos para que la señora trajera también el aporte económico, el hijo, etcétera. O sea, era una construcción que hablaba de una base económica, o sea, tiene una base económica, y de ahí obviamente se le fueron sumando pues estas creencias religiosas, y que fueron abonando pues a llevarnos a unos escenarios de violencia tremendos, ¿no? Con las familias que actualmente no responden a ese patrón o a ese digamos, pues punto y coma de lo que debe ser una familia supuestamente tradicional. ¿Qué más es aquí en México, no? Claro, Cortina? y debemos de tener conciencia también del bienestar de cada persona. Hay que pensarlo también de esa manera.
Por ejemplo, yo te puedo decir un ejemplo de algo sobre esto que estamos hablando, sobre lo de la familia. Un hombre, una mujer, no voy a omitir los nombres, pero un hombre y una mujer tienen 2 niñas, pero la mujer era violentada casi todos los días. Realmente el hombre llegaba después de trabajar, después de cenar, la golpeaba para poder dormir en paz. Y ella sentía que el hecho de que él la golpeara todas las noches era la forma de sentirse querida y que existía todavía en ese espacio. Imagínate el terror de los hijos, de las hijas, en este caso 2 niñas, el terror de las hijas de saber que la madre era violenta. Ella tenía una mejor amiga. Durante mucho tiempo fue su paño de lágrimas, pero después de mucho tiempo tuvo la oportunidad y el valor de deshacerse del hombre y se quedó con la mujer en apoyo, con la amiga. ¡Wow! Y entonces lograron hacer una familia en la cual ahora tú ves a las hijas y las ves unas personas que estudian, unas personas que no tienen problemas emocionales, unas personas que aman a la otra persona, que ahora también es su madre, y sin embargo ni siquiera participó para parirla, más sin embargo sí para formarla y para brindarles. Y es justamente lo que mucha parte de la sociedad todavía no entiende, no tiene conciencia. Creo que debemos de tener conciencia que es más importante el bienestar de unos hijos en un matrimonio, quizás hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, pero es el bienestar de esa persona. Los conceptos que le vas a brindar a esa persona, los valores que va a tener esa persona. Porque no pensemos ni tampoco caigamos en esa falsa información de que si 2 hombres tienen a una persona o lo van a violar o lo van a tener, o sean 2 mujeres, ¿sí? O va a ir por el mismo camino, ¿no? Puede ser una orientación igual. Y es que ahí viene el tema justamente de todos los tabús que hay alrededor de todo esto, ¿no? Donde el hecho de que seas homosexual es sinónimo de un hombre promiscuo. O el hecho de que seas lesbiana, también hay mucha promiscuidad. Cuando en una pareja heterosexual es lo mismo. ¿Cuántos hombres hay que le ponen el cuerno a la mujer toda la vida y ni te enteras? Pero creo que esto fue también parte históricamente del tema del VIH-Sida que se vivió y la pandemia que azotó desde los años 80 y que precisamente estuvo asociada a esas ideas de la promiscuidad, de que era el cáncer rosa, de que los hombres se lo buscaron por tener una vida de esa manera, por vivir ese estilo de vida pecaminoso. Entonces, creo que es un discurso que todavía podemos escuchar los ecos, lamentablemente, de mucha gente que todavía sigue pensando eso, pese a que estamos hablando que ya pasaron 40 años, pero es a lo que vamos, que a diferencia de las ciencias naturales, en las ciencias sociales observamos que esos procesos peligrosamente pueden regresar. Y yo estoy observando, personalmente observo cómo el mundo se está radicalizando cada vez más. Lo vemos en el caso de Europa, las ultraderechas, o sea, subiendo y con estos discursos así, con ese discurso de que la familia debe ser tradicional. Precisamente conocí el caso de varios hombres que tienen familias diversas en Madrid y son atacadísimos por las feministas de ultraderecha, que están a la cabeza de ministerios y que los atacan y que dicen que ellas son las únicas que tienen el derecho de tener hijos, porque ellas son las que estuvieron hechas para la maternidad. O sea, imagínate ese tipo de discurso que es realmente retrógrado y que va, en vez de fomentar esa solidaridad, lo que decía Fortino, pues el procrear con cariño, con amor, pues es totalmente lo contrario. Y la parte materna, ¿no? De la protección, de la acogida, del cariño, de todo esto. Así es. Y también es muy importante recalcar que lo que decías acerca del cáncer rosa, realmente para mí es una justificación de algo que querían atacar y ocuparon el SIDA justamente para eso. El VIH lo ocuparon para atacarnos, algo que no querían entender, porque no era que no lo podían entender, porque el pensamiento sigue siendo el mismo. Hemos crecido en información, pero eso no quiere decir que no hayamos crecido en incultura. Hoy en día, las principales, o hay una estadística en el estado de Michoacán, donde las amas de casa ocupan el primer lugar en infectadas de VIH o de enfermedades de transmisión sexual. ¿Y esto por qué? Porque sale el marido,
se enamora o se echa ya a la secretaria, a la amiga, esto, al otro, llega y la mujer en su casa y la contagia. Ya no es ni siquiera un tema de homosexualidad. No, yo creo que 50% y 50%. 50% heterosexuales y 50% personas en diversidad sexual. Hay un concepto que se está utilizando actualmente desde los primeros años de este siglo acerca de hombres que tienen sexo con otros hombres que no se reconocen como homosexuales o como gays. Y esto da sentido a todo el problema que seguimos viviendo porque finalmente, si tú no te consideras homosexual, no te consideras que eso te puede contagiar o infectar, de tal suerte que tú tienes relaciones sexuales consensuadas, pero no protegidas, y regresas a tu lecho marital y infectas a la mujer. Yo, en este sentido, a mí me parece que no solamente son las mujeres heterosexuales, ya hay bastantes mujeres que no son heterosexuales y que están viviendo y padeciendo también igualmente la pandemia, que por cierto ahorita no hay medicamentos, hay una crisis de atención al VIH-Sida. Hay otros temas justamente de los que debemos estar más ocupados, en saber si un homosexual es promiscuo o no es promiscuo y con cuántos hombres tiene relaciones sexuales, ¿no? Y hay tantos niños que vemos en las calles que necesitan amor, que necesitan un hogar y los tienen las instituciones, donde ahí pueden pasar muchas cosas también, crecen con muchísimas carencias, pero de repente dejamos de lado pues que las personas con preferencias sexuales diferentes a lo establecido o a lo correcto tienen derecho. ¿Cuánto tiempo han luchado porque puedan unirse en matrimonio? A la iglesia todavía no se puede, pero civil, ¿cuántos años costó? Sí, fueron muchos años, cuando menos aquí en Michoacán, yo creo que desde el inicio de este siglo. Y nos comparamos porque la Ciudad de México fue la primera en regularizar los matrimonios o las sociedades de convivencia en este sentido, y nosotros fuimos el segundo estado de la República. En este sentido, Michoacán siempre ha sido también una caja de resonancia en términos de los avances que ha tenido las normas, el diseño de política pública y las estructuras operativas que están generando acciones para poder atender a esta población. En lo que no hemos podido penetrar es en sus ideologías machistas, misóginas, clasistas, racistas, homófobas, xenófobas y de otras, que la gente sale a la calle y lo primero que ve, no va como debe de ir, y esa es una jotita. Siempre en un proceso de estigma, de prejuicio, de violencia, de muerte. Este es el problema que hoy tienen los gays en América Latina. Nosotros somos el segundo país con mayor número de crímenes de odio por homofobia después de Brasil. Y yo me sigo cuestionando, ¿por qué? Porque hemos hecho muchas cosas, pero no hemos trabajado en creación y desarrollo de conciencia. De hecho, hay muchos países donde todavía por ley castigan y matan todavía a personas homosexuales, y estamos hablando del pleno siglo XXI. Sí, la ley Sharia en los países musulmanes, ¿no? Que son apedreados, son emparedados, etcétera. Sí, cosas terribles. Pero yo creo que también esto habla de que la educación sexual no puede bajar. Es decir, no se puede bajar todos los esfuerzos que se han hecho por parte de la sociedad civil organizada, que ha impulsado que la educación sexual, por ejemplo, aparezca en los libros de texto gratuitos en México. Y me parece que ha habido gobiernos que de repente han querido bajar la guardia, han querido dar un revés, pero me parece que precisamente lo que está diciendo Gerardo es muy importante, porque si bajamos la guardia en el tema de la educación sexual, ahí está habiendo un gran vacío y un problema que después socialmente se nos va a gangrenar. O sea, que después vamos a volver a regresar a esos problemas que veíamos antes, ¿no? Y es que desde ahí, porque la educación empieza desde que son chiquititos. Por eso es tan importante dentro de una familia inculcarlo, aplicarlo. Por eso es tan importante que la familia es el primer lugar donde debemos de estar informados referente a. Sabemos que no todas las madres ni los padres están conscientes, informados, estudiados para saber, que el niño es gay. ¿Qué hago? Bueno, acercarte, informarte, saber de qué manera vas a sobrellevar eso. Y digo sobrellevar porque también debe de ser muy difícil. Yo lo entiendo desde el punto de vista de los papás. Yo lo entiendo desde ese punto de vista, porque normalmente piensan ante una represión de una sociedad. Tiene el hijo gay. Fallaste como padre. Así es. Y no lo pudiste, con cinturón no lo pudiste corregir.
eres hombre y debes de ser hombre, y eres mujer y tienes... No. Entonces, sí también es muy importante aprender que dentro de la familia debemos de inculcar esos valores, debemos de informarnos, debemos de saber, y todas las familias, los papás y las mamás deben de entender que no están solos y que no son los únicos que tienen hijos gay y que, por supuesto, no es nada que se puede corregir. No, simplemente es algo que debemos de aprender a valorar de la forma correcta. Pero ¿sabes qué, Fortino? Yo creo que no nada más es la familia, sino también hay otros frentes y otras instituciones que debemos estar alineados, medios, instituciones, familia, iglesias también que incluyen la diversidad. Claro. O sea, son varios frentes que deben cubrirse para, pues, seguir trabajando este tema. Pero pues por algo hay que Falta empezar. mucho por en la hacer, vamos familia hay que empezando. hacer. Vamos a una pausa y continuamos con más. Esto es Tabú. Desde que somos chiquitos, los hombres no lloran. Pero pienso, los padres de familia no estamos predeterminados para recibir un hijo o una hija homosexual. El problema de la mamá que te dice, usted debe de comportarse como un niño porque es niño. Y el papá, ay, el hijo hot, ay, no mames. Hay que meterlo. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando acerca de la homosexualidad. Debe de ser muy complicado como ser humano en general despertarte un día y no poder ser quien tú eres o quien tú quieras ser con tu familia, que es tu primer círculo, ¿no? Las personas que te van a amar y te van a cuidar siempre, con tus amigos, con tus amigas, en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque desde que son chiquitos o desde que somos chiquitos, los hombres no lloran. Los hombres tienen que comportarse de cierta forma, rudos, las 3 Fs, fuerte, Feo y feo y formal, ¿no? Y qué difícil debe de ser Sí. cumplir con todos los roles de la sociedad al mismo tiempo cuando tú en realidad quieres, deseas y necesitas ser otra cosa. Por supuesto. Sí, y la violencia que implica también económica para los hombres, el tener que decir, oye, es que yo tengo el peso económico de toda la familia, pues es que son esos roles precisamente los que nos han generado la violencia y los que en el tema de la diversidad sexual, pues evidentemente están afectándonos, pero es que es precisamente hablar de mover esas estructuras que tradicionalmente nos han dicho que la familia es y debe ser de tal manera y evidenciar que hay otro tipo de familias y que existen otro tipo de familias que también son felices, que también promueven valores y que también son parte de la sociedad. O sea, se trata de incluir, no de excluir, se trata de visualizar, visibilizar, pero esto yo creo que, otra vez, insisto, tiene que ver mucho con los diferentes frentes sociales, o sea, las instituciones que forman a la sociedad, que es la escuela, las iglesias, las familias, los amigos, etcétera. O sea, creo que es diferentes frentes por donde se tiene que abordar el tema. Y la implicación, justamente, por ejemplo, te das cuenta en ese despertar que ya en conciencia sabes que eres gay y cuando va pasando el tiempo te das cuenta en la escuela, bueno, los señalamientos, el jotito, el mariconcito, la mariposa. Bueno, vas lidiando con lo que te va implicando tus compañeros, tus amigos, en el medio en el que estás. Más sin embargo, también empiezas ya a padecer el problema de la mamá que te dice, usted debe de comportarse como un niño porque es niño. Y el papá, ay, el hijo hot, ay, no mames. Hay que meterlo a fútbol. Sí, perdón, ay. Entonces, A box. exacto, sí, a al box. karate, el box y toda esa rolla. Entonces, después implicas tu problema de aceptarte. Porque, pues, si estás peleándote con lo de la escuela, estás peleándote con lo de la sociedad, a final de cuentas es un problema que en tu mente da vueltas y vueltas porque crees que estás haciendo algo mal. Justamente por lo que aplica la sociedad, justamente porque aplica el señalamiento de una sociedad. Entonces dices tú, híjole, o sea, imagínate cuántos problemas tengo encima. Aparte, yo como individuo, identificarme qué quiero, cómo me conozco. La adolescencia. Exacto, imagínate, o sea, el gran conflicto. Por eso muchos niños cuando son gay prefieren suicidarse, irse por las drogas, irse por otros caminos. Es más, de abandonar sus mismos hogares, porque muchas veces no tienes ese apoyo dentro de tu hogar.
Ahora imagínate, una persona que lo tiene y luego sale a pelearse contra la sociedad, porque la sociedad sigue sin entenderlo, que somos normales. Y muchos otros se casan, siguen con las reglas sociales, tienen esposa, tienen hijos, son tremendamente infelices y hacen infeliz también a la mujer Así es. con la que viven porque son hombres frustrados, ¿no? Y los vemos de bota, bigote, sombrero. Y machos, ¿no? Que golpean a las esposas porque en realidad lo que quieren encontrarse en su cama es un hombre, no es una mujer. Claro, eso se llama hábitos y desafortunadamente aquí en Morelia y en todo Michoacán y en todo México hay muchas personas que viven esa doble realidad y que además los hacen infelices. Pero fíjate, yo ahorita que oigo las reflexiones de mis compañeros con las cuales concuerdo desde luego, pero pienso, los padres de familia no estamos predeterminados para recibir un hijo o una hija homosexual. Estamos predeterminados para recibir un hijo heterosexual. Es decir, el acompañamiento que yo tengo que hacer con mi hijo, que ya me resultó ser homosexual, o mi hija, no es tan fácil. Primero me tengo que preparar, pero tengo que sufrir todo un proceso que me somete, me controla, porque finalmente yo no quiero a ese tipo de hijos. Y finalmente lo que dice Fortino, que me parece adecuado. Pero tenemos que quedar claro. El homosexual o el gay no tiene los mandatos de masculinidad. Los mandatos de masculinidad, y para todos los hombres, es que somos sabios. Podemos hacer todo, cambiar, hacer, construir, todo. Pero también tenemos poder, fuerza, frente al otro, a la mujer que no la tiene. Pero también tenemos autoridad dentro de los espacios públicos o privados. Pero también tenemos jactancia, siempre queremos coger. Pero también tenemos un mandato que es violencia. Para poder someter la parte del poder y la autoridad necesitamos violentar y hacer asimetría de poder para controlar, disciplinar y controlar el cuerpo de una mujer. Ahora, ¿qué pasa con el homosexual? Que se parece más bien a las cuestiones femeninas de una mujer, que su mandato es la servilidad, que su mandato tiene que ver con acciones de someterse al imperio de la fuerza del hombre. Entonces, un hombre, al no tener estos mandatos de masculinidad, vive en una situación bastante compleja y crítica, porque ya no solamente va a ser señalado en la opresión, ahora va a ser o subordinado o va a ser dominado por otros y se genera el bullying. Que todo el mundo cree que porque vayas a la escuela y hables acerca de la cultura y de que por favor la paz y el diálogo, eso no funciona mientras no desactivemos o deconstruyamos la mentalidad que nos permite entender que hombres y mujeres, independientemente de su posición sexual, somos exactamente igual. Pero no, esto no va a pasar porque hay ricos y hay pobres, porque hay altos y hay flacos, porque hay gordos. Necesitamos ponernos de acuerdo. Claro, ¿no? Y desde sobre un principio. todo, generar estos espacios en donde se visibilice esto, se converse, se lleve esta información, podamos reflexionar como sociedad sobre estos temas, que generalmente a veces los medios de comunicación lo que hacen es echarle más tierra, más leña al fuego, porque pues nos ponen esos roles que son los graciosos y los que ya veíamos en las películas, en las series de los 70s, 80s. Los cuentitos de cuento. Y que sí, yo, ay, mana, y tú, y que no sé qué. Entonces, creo que eso tampoco abona, pero se trata de precisamente abrir espacios como este, en donde podamos reflexionar sobre esos roles para poder realmente cambiarlos y empezar a decir, ¿sabes qué? Yo a mis hijos no los voy a educar de esa manera, o sea, claro. O a mis sobrinos. Yo no necesito tener necesariamente hijos, mis sobrinas, los amigos de los hijos de mis amigos, etcétera. O sea, siempre socialmente vamos a estar en contacto con otros a quienes podemos transformar también sus vidas. O sea, De empezar desde ahora. Tenemos varias preguntas. Esta está muy interesante. Bueno, toda está muy interesante, pero esta dice, ¿qué opinas sobre los pederastas que quieren formar parte de la comunidad? Ay, mira, son temas muy delicados. Desde mi punto de vista te voy a decir, yo referente a los pederastas, para mí se me hace muy difícil. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia. No hay una conciencia y está abordando una persona una conciencia de alguien que no la tiene. Entonces, está de alguna manera agrediendo, de alguna manera, desde mi punto de vista, es muy personal, está agrediendo a algo que ni siquiera concede. Si a lo mejor concediera, quizás lo entendería, pero si no concede, para mí sigue siendo violencia hacia otra persona. Mayra, fíjate que eso también tiene una visión jurídica.
En el artículo 1 constitucional, párrafo 5, habla acerca de las preferencias sexuales. La pederastía es una preferencia. Entonces, quieren incluirse al acrónimo LGBTIQI+, como pederastía, a efecto de poder dar garantía a lo que dice el párrafo 5 del artículo 1 constitucional. O sea, no es algo que de repente les salió. Ha habido un lobby gay en la ONU y en la OEA para poder hacer modificaciones a una serie de tratados internacionales que tenemos. La comunidad gay es la única que no tiene una convención para los derechos de las personas LGBTI. Y ahí estarían incorporados estas cuestiones de la pederastía. Es más fuerte de lo que uno pueda pensar. Porque tiene que ver con los niños y las niñas. Y los niños y las niñas es un delito. Es un delito. El interés superior de los niños y las niñas a nivel internacional, ya ni siquiera solo en México. Sí, de quien sea, ¿no? Un hombre, una mujer, quien sea, es un delito y por supuesto que eso se tiene que legislar y se tiene que buscar las autoridades competentes. Y es más, si saben de alguien, denúncielo. Claro, o sea, totalmente. esto no es como un juego, ¿no? Y es que volvemos a lo mismo, es como se tiende a poner las etiquetas sobre lo mismo, ¿no? Los pederastas son los gays, entonces es como otra vez volvemos a caer al punto de partida, o sea, y no es eso, pues lo que ustedes comentan, es un delito y es gravemente sancionado, o sea, es una violencia contra una persona, eso no se puede Y tolerar. es nuestra obligación siempre Sí, claro. denunciar. La siguiente pregunta, ¿a dónde te puedes acercar para informarte o sentirte más cobijado? ¿Hay algún colectivo? Gerardo, tú tienes más. Bueno, Sobre eso. en este momento yo creo que sería Fortino, porque él trae ya un colectivo muy armado que ya salió por primera vez a la marcha del orgullo gay. Yo creo que darle Platícanos, las por redes. favor. Yo Mira, te doy las mías. yo tuve la oportunidad de formar y de invitar a gran parte de gente que ya es activista, gente que ya se dedica a ayudar, a formar, a buscar la forma de llegar a todas estas personas y formamos el colectivo Diversidad Incluyente. Este colectivo está formado por diferentes organizaciones en las cuales nos hemos acercado y estamos en el mismo canal para ayudar de diferente forma porque existe la diversidad, como lo estamos platicando. Entonces, no puede llegar una persona nada más como yo con mi conciencia a decir, bueno, yo voy a solucionar todo. No, por eso es una diversidad. Por eso se llama diversidad incluyente, porque estamos incluyendo a todo mundo. Entonces, hay desde heterosexuales a personas que se dedican a ayudar a mujeres, como personas que se dedican a ayudar a trans, como personas trans que también participan, porque cada persona tiene diferente forma de pensar. Entonces, a lo mejor yo podría ayudarlo a él en el aspecto de cómo conseguir un hombre, un chico, ¿no? Una pareja dentro de mi establecimiento o que le brinde placer o cualquier cosa. Pero a lo mejor Gerardo nos puede apoyar en leyes referente a algo que esté ocurriendo. A lo mejor viene una persona trans. Bueno, pues lo más importante es que platique con una persona trans, porque a lo mejor yo no voy a ser no el más adecuado para darle la misma forma. Por eso es que estamos formando este grupo. Pueden acercarse a el colectivo Diversidad Incluyente, por supuesto. Les puedo dejar mi número y les puedo dejar la página donde estamos. Nos pueden buscar en Facebook y ahí estamos para atender todo tipo de situaciones. Vamos a una pausa y continuamos con más. Esto es Tabú. ¿Cómo hacer frente a algunos comentarios desafortunados en mi familia al no aceptarme? En los 90 ya vimos todo este movimiento que hubo en Estados Unidos de científicos cuando Bill Clinton, por descubrir el gen gay, acomodó la posibilidad. Tenemos una sexualidad plena y diversa y no saben de lo que se están perdiendo si no son... Continuamos con más, estamos hablando acerca de la homosexualidad y por supuesto siempre es muy importante tener el contacto y la opinión de todos ustedes. Aquí están las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. Y justamente pues tenemos más preguntas. A ver si nos puedes ayudar, Gerardo. ¿Cómo deconstruir a alguien que no permite ser deconstruido? Bueno, primeramente tengo que decir, todos buscamos un reconocimiento. Todos queremos que la sociedad nos reconozca. Pero cuando eres anormal,
Cuando no te sujetas a ese binarismo frente a esa diversidad social, cultural y sexual a la que se refiere Fortino, caes en un cajón que se llama normal. Entonces, cuando eres anormal, esta posición de la normalidad, dice Judith Butler, empieza a trabajarse desde los años 90. O sea, necesitamos generar entre quienes están pensando que somos anormales porque no nos sujetamos a esta posición del Estado, entonces necesitamos generar condiciones que nos permitan en esas mentalidades evitar toda esta opresión en la que estamos viviendo y a que hace rato me refería, a invisibilidad, a prejuiciar, a estigmatizar, violentar, discriminar, excluir e incluso la muerte o vivir en hábitos como lo comentábamos. Entonces la deconstrucción es la manera en cómo podemos ejercer acciones a efecto de poder quitar esas ideologías. Los que no quieran, pues que se queden sin querer. Pero necesitamos entonces trabajar en todos los modelos educativos a los que se refirieron mis compañeros para poder hacer de una sexualidad integral, científica, laica y desde esa posición poder todos vivir en paz. Que nos hace mucha falta estar en paz. La siguiente pregunta, Namira, a ver si tú me puedes ayudar. ¿Cómo erradicas el machismo y los pensamientos retrógradas de toda una generación? Bueno, es una pregunta complejísima porque no se puede erradicar algo que no ha sido analizado a profundidad, que no ha sido reflexionado. ¿Cómo estamos viviendo actualmente? ¿Cómo vivo yo mis relaciones con los demás? Son relaciones así como Gerardo nos está diciendo, de violencia, de poder, de que yo solamente soy el que decido, de que a mí me dijeron que yo soy el que nada más se debe sentar en la mesa y recibir la comidita y listo. Entonces, me parece que son unas reflexiones que no nada más tienen que ver en el ámbito familiar, que es muy importante, evidentemente, sino que tienen que ver con un ámbito social. O sea, si a esto no se suma las escuelas, si a esto no se suma otras instituciones, no podemos hablar de erradicar, o sea, definitivamente. Entonces, así como hablar de erradicar, no, pero sí me parece que son ejercicios de reflexión y que en el caso de las familias podemos empezar ya por el tema del respeto y decir, a ver, esto que a mí me decía mi abuelita de que mi hermana es la única que debe lavar los platos, pues eso está ahí medio inequitativo, ¿no? Eso como que no me cuadra muy bien porque ella tiene que llevarse toda la chamba de la cocina o mi mamá, o etcétera. Entonces ahí ya empezar a hacer esas reflexiones, pues es un espacio ya para empezar, pero es una tarea que no nada más le corresponde a uno solo, es una tarea que nos toca a todo el mundo. Así es. Fortino, ¿cómo hacer frente a algunos comentarios desafortunados en mi familia al no aceptarme? Creo que debemos de empezar por aceptarnos, por estudiar, por informarnos, por saber quiénes somos, para poder entender el entorno en el que estamos. Sabemos que debe de ser muy difícil para una familia. Eso lo debemos de entender nosotros también. Nosotros debemos de entender que la familia también está en ese problema, que la familia también está padeciendo el no saber la forma correcta de nuestro sentir, de lo que somos. Entonces pienso que el respeto empieza por uno mismo. Entonces, de esa manera, las demás personas van a entender quiénes somos y va a cambiar su forma de pensar. Sabemos que somos personas productivas, que somos personas de bien, que pagamos impuestos igual que cualquier otra persona. Tenemos una sexualidad plena y diversa y no saben de lo que se están perdiendo si no son diversos. Y entonces también es muy importante que nosotros sepamos qué queremos y en qué creemos. Además, siempre yo he formado mi personalidad entre lo que debo y puedo, porque no es lo mismo poder hacerlo a que debas hacerlo. Y no es lo mismo que debas hacerlo a que puedas hacerlo. Entonces, siento que eso es muy importante, mucho. Además, debemos darle el valor al amor hacia otra persona, que el amor hacia otra persona no tiene género. Y el Amor respeto es amor. tampoco. Amor es amor. Se nos terminó el tiempo, chicos. Este programa estuvo muy interesante y se nos fue pues rapidísimo. Tus conclusiones, Damir. Pues ha habido siempre posturas políticas sobre que si se hace, se nace. En los 90 ya vimos todo este movimiento que hubo en Estados Unidos de científicos cuando Bill Clinton, por descubrir el gen gay, acomodó la posibilidad y en todos lados se hablaba del gen gay y que el XQ y no sé cuánta cosa. Pero creo que, volvemos al tema, o sea, creo que la clave de todo es el respeto, el saber que estoy hablando de otra persona, no estoy hablando ni de un mueble ni de nada, estoy hablando de una persona con sentimientos
que puede tener y que puede sufrir bastante, y que pues me parece que la clave de todo es eso, el respetarnos, el querernos y por ahí avanzar. Cortina. Lo más importante que tenemos en esta vida es nuestra propia conciencia. La conciencia en la cual yo puedo ser feliz. Alguien me preguntó si yo era feliz siendo gay. Sí, sí lo soy. Y lo soy demasiado porque me considero una persona que valgo mucho para conocer. Que soy una persona que brindo amor, una persona que incondicionalmente estoy para las demás. Y eso creo que es el valor más grande, dejando de lado el ser gay. Creo que mi valor y mi postura siempre ha sido construir a una persona firme, con principios y aplicar todas esas enseñanzas buenas que mi familia me ha dado. Muchas gracias. Fíjate que desde la educación podríamos generar condiciones para transitar de un pensamiento instrumental, es decir, el pensar como un instrumento para someter, controlar y disciplinar, a un pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico que te haga autónomo, que te libere, que te emancipe para poder tomar decisiones. Y las decisiones en el bien o en el mal, dar la posibilidad de ir transitando a algo que se llama la transmodernidad, es decir, un nuevo modelo de sociedad donde el ejercicio de las prácticas de consumo y de comunicación sean diferentes a las que hoy estamos viviendo. Así es, respeto, siempre el respeto hacia las demás personas, hacia lo que queremos. Eso yo creo que también es clave para que vivamos en una sociedad pues que sea algo fructífero y que al final pues estemos dando cosas buenas a los demás, que al final, tú lo dijiste, venimos a ser felices. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta noche. Fue un programa muy enriquecedor. Gracias a todas las personas que nos hicieron favor de acompañar aquí en el estudio. Gracias también a todas las personas que desde casa han seguido esta transmisión y, por supuesto, al Bar Chin Chin por las facilidades para realizar esta transmisión. Tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 10 de la noche. Que descansen. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, ¿no? Muchas gracias. Salud. Salud, pues ya, no tienes nada. pero ya. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó